Paz de Cristo a todos los que están en sintonía a través de esta red social, que nos están mirando en diferentes partes. Quiero agradecer primeramente a Dios por el privilegio que nos da de estar en este día, esta mañana fresca. Antes de que llegue la tarde, estamos dándole gracias a Dios. Y en este día voy a exponer el tema del Espíritu Santo, un tema que se me asignó acerca de los 18 puntos doctrinales. Y en este día estaré hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Y primeramente quiero agradecer a Dios por la vida que me da, y si no fuera por Él no estaría en este momento para darle la gloria. Al mismo tiempo quiero agradecer a los que hacen posible esta grabación, los que están detrás de cámaras y los que tienen este ministerio de que esto sea de bendición para muchos que nos ven a través de este medio. Así es de que quiero pedir a Dios en una oración para que Él guíe mi mente y hable por medio de mi boca. Señor Jesús, te doy gracias en este día por tu misericordia, Señor, porque eres bueno y fiel y siempre permaneces, Señor. Quiero pedirte la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que yo hable con denuedo tu palabra y que sea de bendición para más de uno, Señor Jesús, y que tú bendigas a alguien a través de esta palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. De manera que vamos a entrar en el tema. El tema es Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos en el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es el que nos consuela. Creemos que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Creemos que el Espíritu Santo es el que se manifiesta en nosotros y podemos tener diferentes formas, como por ejemplo hablar en otras lenguas. Tenemos frutos que el Espíritu Santo obra en nosotros. Amén. Quiero empezar con el significado de espíritu. Para entender qué es el Espíritu Santo, quiero enseñarle en 3 palabras lo que significa espíritu. Espíritu significa omnipresente, número 1, omnisciente, número 2, y omnipotente, número 3. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar, aunque no se ve, pero está presente en todo lugar. Al mismo tiempo está aquí y está en otro país, en otro estado, en otra ciudad. Y espíritu omnipresente es en todo lugar. Omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo entiende. La ciencia de Dios, que en todo lugar está la ciencia de Dios. Y omnipotente, que todo lo puede. Es poderosamente grande y su poder es inalcanzable. Y la segunda palabra es santo. Santo, su significado es apartado de pecado, divinidad y pureza. Eso es lo que representa santo, apartado de pecado, divinidad y pureza. Limpio, que no hay pecado en él. Amén. Y quiero citar algunas escrituras. Hay mucho que hablar del Espíritu Santo. Hay más de 90 versículos en el Nuevo Testamento que hablan del Espíritu Santo, pero quiero mencionar algunos. Y quiero decir que el Espíritu Santo no es solamente de Cristo para acá. El Espíritu Santo ha sido desde siempre. Y no puedo decir desde cuándo porque no tengo la capacidad de decir desde cuándo. Pero sé que es desde siempre. Pero no tenía la manifestación. Hasta que vino Cristo a la tierra, entonces fue la transformación en carne y se manifestó en un cuerpo terrestre como lo es el mío. Y Mateo 1:18 es la esencia divina, la transformación del cuerpo humano. El nacimiento de Jesucristo dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Mateo 1:18. El Espíritu Santo tomó posesión de María y vino a manifestarse y concibió a Jesús. Mateo 1:20, allí mismo, dice, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es.
De manera, como dije anteriormente, el Espíritu Santo viene desde tiempo antiguo, desde tiempo atrás, mas no estaba la manifestación. Sabían los profetas que eran guiados por el Espíritu de Dios, pero no se manifestaba como se manifestó en Jesús y de ahí para con nosotros. Dios es Espíritu, y hablar de Espíritu de Dios o Espíritu Santo me llena de gozo, porque cuando me dieron el tema entendí que había mucho que hablar de eso. Pero al mismo tiempo es difícil, porque hablar de Dios, hablar del Espíritu de Dios, es algo muy, muy grande que mi mente no alcanza a entenderlo todo. Porque Espíritu de Dios, como dije al principio, Espíritu significa omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en todo lugar. Y yo no puedo entender todos los movimientos que Dios hace al mismo tiempo. Está aquí, está en Asia, está en Europa, está en Sudamérica, en México, en todo lugar Dios está presente. Y yo no puedo entender cómo está obrando en cada lugar. Lo único que sé es que se mueve en el que se deja llenar de Él. Y Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Entonces, por eso digo, hablar de Dios, hablar del Espíritu de Dios, es algo hermoso, porque hay mucho que hablar de Dios. Toda la Biblia está llena de Dios, de hablar de su poder, de su ciencia y de todo lo que Él es. Pero al mismo tiempo no entendemos todo lo que Dios es. Amén. Entonces, Dios es Espíritu desde siempre. En Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, por eso digo que Dios viene desde antes, del Espíritu de Dios viene desde antes, y Él es Espíritu. Aún sigue siendo Espíritu, pero se manifestó a través de Jesús, y ahora se manifiesta en nuestras vidas. Más adelante miraremos cómo se manifiesta en nuestras vidas. Marcos 12:36 dice, porque el mismo David dijo por el mismo Espíritu Santo. Aquí ya en Marcos está citando al rey David, que dijo por el Espíritu Santo. Por eso es que estoy diciendo que el Espíritu Santo viene desde tiempo antiguo, pero no se manifestaba hasta después. Él tenía un propósito, tenía que Dios ha ido marcando la historia por tiempos, y por cada tiempo se ha manifestado de alguna forma. Cuando se manifestó en Jesús, viene el tiempo de la gracia en el cual estamos viviendo. Amén. Pero como Espíritu no es nombre, no es un nombre propio, y tampoco es visible, como ya lo expliqué. No, el Espíritu no lo podemos ver, lo podemos sentir. Así como el viento, que no lo podemos mirar, pero sentimos cuando una ola de viento toca nuestro cuerpo, nuestro rostro. De la misma manera, Dios en Espíritu no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y dichosos aquellos que lo vieron en Jesús, los que caminaron con Él, los que durmieron con Él, los que comieron con Él, dichosos ellos. Pero después Jesús ascendió al cielo, y ahí dejó el Espíritu Santo, que es el Consolador. Esa es la razón por la cual creemos en Él, y sin duda alguna, pues Él es Dios entre nosotros. Y la Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y también le creemos por fe. No lo vemos y sabemos que es Espíritu, y sabemos que se mueve en nuestro corazón y en nuestro ambiente, y le amamos por lo que sentimos y por lo que sabemos de Él, no por lo que vemos. Un día le veremos, pero mientras tanto creemos en su Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos bautizamos, lo hacemos como una obediencia, un paso de obediencia, una ordenanza establecida para el perdón de los pecados. Pero el bautismo no es el todo. Dice que viene lo más importante, que es recibir el don. Don, la palabra don significa o quiere decir un regalo. Y para cuando nosotros somos bautizados y después somos sellados con el don del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. El paso de obediencia es ser bautizados para el perdón de los pecados, la vida vieja. Pero después la vida nueva necesitamos ser sellados
con el don del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros una vida nueva. Amén. Entonces, Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, hablando de Juan el Bautista, dice: cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De manera que el trabajo que Juan el Bautista hacía era bautizar simbólicamente y físicamente, pero el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Y si una persona es bautizada pero no recibe el Espíritu Santo, no tiene fruto y no tiene evidencia de que es sellado con el Espíritu de Dios. Y entonces aquí viene una pregunta: ¿cómo se obtiene el Espíritu Santo? Es una pregunta que le hago y que debemos entender. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? Bueno, ya dije, una forma es ser bautizado primeramente y luego recibir el don. Pero ahora, ¿cómo lo recibo? Lucas 11:13 nos da la clave y dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De manera que pedir el Espíritu Santo, esa es la clave para recibirlo. En otras palabras sería desear tener el Espíritu de Dios, desear que el Espíritu de Dios viva en mi corazón, viva en mi mente, viva en mi ser, para yo reflejar las obras del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un propósito, y como ya dije anteriormente, no se manifestó en tiempos antes de Cristo, aunque ya existía. No encontramos en la Biblia que hubo un derramamiento del Espíritu Santo, como lo hubo en el día del Pentecostés. No encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hablaban en otras lenguas porque el Espíritu los conducía en eso. No encontramos que el Espíritu era el que les enseñaba cómo guiarse, porque no era la manifestación todavía. Sí hablaba Dios por medio de su Espíritu y directamente con los profetas, pero también entendemos que no se había revelado el nombre. No se había revelado el nombre de Dios por mucho tiempo. Y los profetas, algunos lo llamaban de diferente forma. Pero cuando el Espíritu Santo obra en María y concibe ella, dice: llamará su nombre Emmanuel, y también llamará su nombre Jesús. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. En otras palabras, Dios baja, se manifiesta en carne, su espíritu vive en Jesús, su espíritu se manifiesta visiblemente, y eso es Dios con nosotros. Juan 7:39 dice: esto dijo el Espíritu que había de recibir a los que creyesen en él. Número 1 era el bautismo creyendo en Jesús, y el número 2 era pedirlo. Dice: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hablando de que antes de que Jesús muriera en la cruz, todavía no era recibido el Espíritu Santo en algunos, porque todavía no era glorificado. Es decir, todavía no iba a la cruz, todavía no era exaltado en gloria. ¿Y cómo se da ese don o ese regalo? ¿Y cómo lo recibimos? Juan 20:22. Allí comenzó el Señor por primera vez a esparcir su espíritu. Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En esta ocasión, Jesús, en cuerpo físico, con sus discípulos, sus apóstoles, les dio el Espíritu Santo de una manera muy especial, soplando en ellos, sopló. Y encontramos la palabra también en el Génesis, que cuando sopló sobre Adán y le dio espíritu, pero espíritu no de Dios, espíritu de hombre. Nosotros tenemos 3 componentes, que es cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu que tiene todo hombre es el espíritu humano, el espíritu que Dios sopló sobre Adán. Pero en esta ocasión sopló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy diferente al espíritu humano. Y dice: se los impartió por medio de un soplo.
Y luego, primeramente se los transmitió a sus discípulos y los preparó, les dijo cómo ellos lo harían después para seguirlo transmitiendo. Y dice que en Hechos 8:17, ahí viene cómo después se fue esparciendo el Espíritu de Dios a través de los hombres. Primeramente vuelvo a repetirlo porque es muy importante. Jesús sopló sobre sus discípulos, sobre sus apóstoles, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y allá en Hechos 8:17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una vez que los apóstoles y discípulos tenían el Espíritu de Dios, ahora ellos tenían la potestad de poner sus manos sobre las personas que deseaban recibir el Espíritu de Dios. Y sobre aquellos que creían en Jesús, y sobre aquellos que se estaban añadiendo a la iglesia. Y la iglesia creció en ese tiempo de una manera gloriosa. De repente Pedro bautizó 5,000, 3,000, y empezaron a bautizar, y creían en Jesús y creían en el Espíritu Santo. Hechos 8:18 también dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí vemos un relato donde este hombre quiso hacer negocio, porque miraba que a través de la imposición de las manos, y no es que tú avientes a la persona y que le quieras hacer a la fuerza, no, el Espíritu Santo baja, dice, como una paloma. ¿Cómo baja una paloma? No baja de golpe. Una paloma baja y aletea un momento y después pone sus pies sobre la tierra. De esta manera baja el Espíritu de Dios. Cuando tú lo pides, comienzas a sentir que algo empieza a caer sobre tu vida, y cuando menos acuerdas estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, esto aún sigue. Esto de la imposición de las manos y de recibir el Espíritu Santo de Dios aún sigue vigente en nuestros tiempos, en nuestros días. La diferencia es que ya no muchos lo piden. Ya no muchos lo reciben, ya no muchos lo quieren, ya no muchos lo están buscando. Y acuérdense que la clave es pedir. Lo que leí anteriormente dice: esto es para el que pide el Espíritu de Dios. Y esto de imponer las manos y manifestación del Espíritu Santo todavía está en nuestros días, solamente que se ha buscado muy poco. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que estamos esparcidos ya por todos los rincones de la tierra, y hemos recibido el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y hemos recibido el Espíritu Santo, y por eso ahora puedo decir que es vigente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Después que Jesús ascendió y preparó a sus apóstoles, comenzó el derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos encontramos mucho del Espíritu Santo. Y que dicho sea de paso, ese libro se llama así por los hechos que vivió la iglesia primitiva, por lo que sucedió con la iglesia cuando Jesús esparció sobre sus apóstoles y discípulos el Espíritu Santo por medio del soplo. Después de Jesús no anduvo imponiendo manos. Jesús se encargó, su misión de Jesús fue ordenar a sus discípulos, a sus apóstoles, prepararlos, darles el Espíritu Santo a ellos, y ellos harían el trabajo, que es lo que la iglesia debe de hacer. Los ministros pastores ahora son los que imponen las manos sobre las personas que quieren recibir el Espíritu Santo. Y de esa manera se recibe el Espíritu de Dios. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí ya viene la manifestación, ahí vienen las evidencias, ahí vienen los hechos, y ahí viene cómo se manifestó el Espíritu de Dios. Hechos 2:32 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, pero sí lo podemos ver con nuestros ojos espirituales, y podemos ver cuando una persona está llena del Espíritu Santo,
y a través de ella hay fruto para vida. Y podemos ver cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios y hace cosas maravillosas. En ese tiempo de los apóstoles surgió la iglesia gloriosa, donde crecían en número y crecían en gozo, crecían llenos del Espíritu Santo, acompañados del Espíritu Santo. Y estaban con gozo alabando al Señor. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y estaban llenos de gozo siempre porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, siempre trae gozo a nuestras vidas. El Espíritu Santo no contristece, el Espíritu Santo es gozo y alegría. Por eso ellos estaban gozosos, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían en sus corazones al Espíritu Santo y era una iglesia que crecía en frutos, crecían en número, crecían en el poder de Dios y siempre estaban con gozo. Compartían lo que tenían y eso es algo que vamos a ver más adelantito, que el Espíritu Santo les guiaba cómo moverse entre ellos para ser felices entre ellos. Amén. Indudablemente nosotros somos parte de esa iglesia. Y por eso creemos en el Espíritu Santo y su poder. Nuestra estructura, nuestro fundamento está fundada en el libro de los Hechos, siendo que Cristo fundó y capacitó a nuestros primeros hermanos los apóstoles. Y la Biblia dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De manera que Cristo sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles comienzan a edificar esa iglesia gloriosa donde se recibía el Espíritu Santo, y ahora nosotros han pasado más de 2000 años y seguimos creyendo en el Espíritu Santo por la gracia de Dios y porque creemos que Él es Espíritu y que Él es nuestro ayudador. Amén. Ya para finalizar, ya voy a empezar a bajar. Además del Espíritu Santo, nos selló para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo nos selló para el día de la redención, y si no tenemos ese sello, no tenemos la entrada a la mansión celestial. Y quiero poner un ejemplo simple. Cuando usted hace una carta y la va a enviar a su destino, pone la dirección, pone el nombre de la persona quien lo manda y quien la recibe. Pero si no le pone el sello del correo o la estampilla, en este caso, el correo no la lleva. Porque para eso usted tiene que pagar un sello o una estampa para que esa carta sea llegada a su destino. De la misma manera, si nosotros no tenemos el sello que es el Espíritu Santo, no llegaremos a nuestro destino. Y aquí nos vamos a quedar tristemente. Es muy importante tener el sello del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está hablando de un sello y necesitamos mantener ese sello vigente. Amén. Quiero dar 3 puntos que no debemos hacer. 3 puntos que no debemos hacer. Lo repetí porque quiero que quede claro. Ya dije lo que debemos hacer para recibir el Espíritu Santo. Lo que sí debemos hacer es bautizarnos, pedir el Espíritu Santo de Dios y que los ministros impongan manos sobre los que lo piden para recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, lo que no debemos hacer para no meternos en problemas. Número 1, no entristecer al Espíritu Santo. Acabo de leer Efesios 4:30, donde dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristemos. Porque si nosotros comenzamos a menospreciar el Espíritu Santo de Dios se contristece. Y por eso se miran muchas personas que cuando vienen a los caminos del Señor, hay gozo en su corazón, hay alegría, hay frutos. Pero conforme va pasando el tiempo, van entristeciendo el Espíritu de Dios y la misma persona se ve triste y también ya no hay frutos en él del Espíritu Santo de Dios. Ese es el número 1.
Número 2, no mentir, no mentirle al Espíritu Santo. Hechos 5:3 habla de una pareja que mintieron al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y no tenían por qué haberlo hecho. Pero ellos quisieron hacerlo de una manera discreta. En ese tiempo se acostumbraba que los hermanos que tenían posesión alguna, si la vendían, y si ellos querían solamente, no era obligación. Si ellos querían, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y así se ayudaban ellos mismos. Al que tenía alguna necesidad, de allí le ayudaban. Era como un fondo. Y esta pareja quiso vender una posesión, pero pensaron entre ellos, dijeron, vamos a hacer algo allí chueco y solamente vamos a decir que la vendimos en tanto y guardamos otra parte para nosotros. No tenían por qué haber hecho eso. Ellos simplemente pudieron decir, vendimos en tanto la posesión, queremos dar tanto a la iglesia y tanto para nosotros. Era todo lo que tenían que haber hecho. Pero se les hizo fácil mentir. Y Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ese es un error que no podemos hacer. No podemos mentir al Espíritu Santo. Porque acuérdese que Espíritu Santo o Espíritu está en todo lugar y todo lo ve y todo lo puede. De manera que no podemos mentir. Podemos mentir al hombre, podemos mentirle a alguien más, pero al Espíritu nunca podremos mentirle. Porque todo lo ve, todo lo siente y todo lo escudriña y es todopoderoso. Número 3, y esta es muy peligrosa, y en esta, si hacemos esto que voy a decir a continuación, es un problema muy grave. No blasfemar. Lucas 12:10 dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y luego dice, ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, ese es un error muy grande que no podemos hacer. 3 puntos. No entristecerlo, no mentir y no blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y termino diciendo que no son 3 deidades, como algunos lo creen. No son 3. Dios es uno. Manifestado en 3, pero es uno. Como Padre, Padre de la creación y de todas las cosas. Pero entendemos claramente que Padre no es un nombre. Padre es el título del que engendra, del que da vida. Y luego tenemos al Hijo, por medio de Jesucristo, manifestado en carne. Y luego tenemos al Espíritu Santo como el Consolador. Pero estos 3 forman uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están solamente en uno, en Jesús, en Cristo. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. De manera que no podemos confundirnos. Hay gente que no sabe a quién pedirle, si pedirle al Padre, pedirle al Hijo o pedirle al Espíritu Santo. Quiero decirle que nosotros tenemos que pedir todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo dice que todo lo que pidiere sea en su nombre. Pero el tema es el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo porque es el consolador. Es el que cuando estamos tristes llega su Espíritu, nos consuela, nos da gozo, porque es la manifestación que hace el Espíritu Santo. Da gozo, alegría, te renueva, te da fuerzas y te levantas con la intención de seguir adelante alabando su nombre. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te hace hablar otras lenguas. El Espíritu Santo te hace dar fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que anhelamos cada día, pedirle al Señor el Espíritu Santo para no entristecerlo, para que Él esté con nosotros siempre. Termino con la última escritura, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. De manera que el Padre viene haciendo el que creó todas las cosas, la creación, el mundo y todo lo que existe. Y luego envía el Espíritu Santo, que es el Consolador, en el nombre de Jesús. Así es de que entendemos claramente y creemos fielmente en el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía a toda verdad y Él es el que nos lleva a la dirección. Con el sello llegaremos ante Él. Mi deseo es que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero esta transmisión sea de bendición para cada uno de ustedes y agarre el Espíritu Santo. Pídalo y lo va a recibir en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga.